y la hora de día engavitar. Asturias, ponte en pie, arremángate ya. Contra el paro, la corrupción, los recortes y la represión. A la venta de unicornios que bailemos borrachos. Porque los banqueros nos roban con préstamos abusivos y preferentes. Porque la única ética que conocen es la del dinero fácil y ajeno. Porque especulan con el dinero que el gobierno les regala para pagarles los pujos que les dan. Porque nos desahucian y nos echan de nuestras casas. Porque nos están desangrando. Hay que luchar contra el paro y la corrupción. Hay que acabar con santo bandido que nos está quitando la cartera. Hay que defender los servicios públicos. No podemos dejar que los privaticen y los vengan. Ya lo tiene vendido en China, que lo vendió más veces. Chanchulleros, millonarios, eso es lo que sobra en este país. La LOMCE, una ley para acabar con la enseñanza pública. La LOMCE del ministro Wert, dentro del contexto de las políticas de ajuste, trata a la educación como un producto de mercado. Se pretende convertir a la educación en un negocio, fortaleciendo los centros privados y desmantelando los centros de enseñanza pública. Grandes empresarios, millonarios, quieren que paguemos su crisis, la crisis que ellos crearon. La mal llamada deuda pública es su deuda, que la paguen ellos porque ellos son los verdaderos criminales y quieren acabar en prisión. Solidaridad con nuestros compañeros despedidos, compañeros de la misión. Es una empresa que no respeta los derechos básicos de sus trabajadores. Mercadona no permite la afiliación a la CNT. Acosa a todos sus trabajadores para explotarlos lo más posible. Tiene médicos a sueldo que se dedican a visitar a sus trabajadores de baja diariamente. Hay que poner fin a todo esto. Tolerancia cero con los no. Hay que acabar con la situación de esos trabajadores y trabajadoras.
medios para intentar acojonarnos y para que nos quedemos en casa en el sofá viendo a Falete tirarse a la piscina. Pero no lo vamos a consentir, porque ya está bien. Ya no es que estemos indignados, es que estamos hasta los cojones y hasta los ovarios. Más de 100 personas imputadas judicialmente en las luchas mineras. Más de 20 imputados por evitar desahucios. La compañera Laura de CGT Barcelona ha estado un mes en el centro penitenciario de Les Dones por el gravísimo hecho de hacer una performance en el edificio de la Bolsa en la huelga general de marzo. Proyectos faraónicos previstos para Xixón, como el polo energético del Musel, la Salia, el AVE, etcétera, se quedaron en un fracaso. Y el concejo ya no está en expansión, sino en una recesión industrial y económica de la que no vamos a salir a golpe de pelotazo. No se trata, pues, de hacernos creer que basta con corregir un mero trámite burocrático. Hay que redefinir nuevamente ese plan general y adaptarlo a la nueva situación de crisis que tenemos. Este plan general, aquí este es uno de los pelotazos que querían construir. Estamos dispuestas a tomar la calle, a exigir un empleo con derechos a un salario social. Este era un país rico y con desarrollo industrial, tecnológico y científico, pero los políticos corruptos, los banqueros y la gran patronal nos han llevado a la precariedad y a la ruina a las trabajadoras. Vivimos en un estado donde impera la mentira. Mienten con el número de parados, mienten diciendo que estamos saliendo de la crisis. Los banqueros nos engañan y nos roban nuestros ahorros y nos hacen pagar la deuda, que cada día es mayor. Es una deuda generada por los bancos y la corrupción política. La realidad de la población en Asturias nos dice que estamos hablando de más de 180.000 personas por debajo del umbral de la pobreza, más de 107.000 personas desempleadas, más de 30.000 hogares sin ningún ingreso económico, más de 6.100 unidades de convivencia esperando hasta 19 meses que se le tramite el salario social. Estamos cansadas de repetir datos de miseria. Estamos cansadas de reclamar que vivir dignamente es un derecho que se nos niega y que debemos exigir. Y en esta situación no nos sirven ni las excusas ni las ayudas de miseria. Ayer se nos fue, como decía, al Monte de la Memoria, se nos fue uno de los grandes. Ayer se murió Samuel Fernández el Cabrito, un guerrillero antifranquista, un guerrillero antifascista, un comunista y un republicano. Se nos fue ayer, hoy lo enterramos, y vamos a pediros que en su memoria y en la memoria de todos los guerrilleros antifascistas y todos los luchadores y todas las luchadoras antifascistas guardemos un minuto de silencio. Salud, compañeros. La CNT ha querido estar aquí hoy, en la calle, porque nosotros creemos que es en la calle donde se conquistan los derechos. En la calle fue donde conquistamos los derechos que tenemos y en los despachos y en los parlamentos es donde los estamos perdiendo. Por eso la lucha tiene que estar en la calle. Es triste tener que recordar que los derechos que tenemos, como la jornada de 8 horas, el descanso dominical, los servicios sociales, la sanidad, la jubilación, los conquistamos en su día en la calle y los estamos perdiendo ahora mismo en los despachos de los políticos y en los parlamentos. Por ello, la CNT estará siempre en la calle, que es donde debemos de defender esos derechos y luchar por conseguir todo lo que nos queda. Salud, compañeros.